En la consolidación y restauración del templete del jardín del Museo Cerralbo se decidió realizar un estudio sobre el mármol de los bustos escultóricos que adornaban la balaustrada del templete, para determinar exactamente el material del que estaban compuestos y descubrir si se le había añadido algún recubrimiento en alguna restauración anterior y los procesos de alteración que habían sufrido los materiales. En principio, el material del que están compuestos los bustos venía en la documentación, en el inventario realizado por el museo, que se trataba de bustos de mármol de Carrara. El mármol pertenece dentro del grupo de las rocas, de los materiales petróleos naturales que ya hemos estudiado. Es un tipo de roca metamórfica, que es el resultado de la transformación de cualquier otro tipo de roca, ígnea, sedimentaria, incluso metamórfica, mediante fenómenos de metamorfismo, por efectos de presión, temperatura y fluidos químicamente activos. El metamorfismo es un proceso de transformación mediante el cual la composición del mineral de una roca, de la textura o ambas, cambian creando una nueva roca por los efectos de la presión, la temperatura y esos fluidos conjuntamente o de manera separada. Las rocas metamórficas poseen porosidad y rigidez intermedia entre las ígneas y las sedimentarias, relativamente bien cristalizadas y más o menos cristalizadas por los estratos, esquistos o vetas que aparezcan, y son de grano pequeño, anisótropas y heterogéneas. En esta diapositiva estarían diferentes variedades de mármol rojo alicante, amarillo, negros, distintas tonalidades de mármol, y la composición de los mármoles es carbonato cálcico, distintos estados de metamorfismo. Los bustos escultóricos de los que se va a realizar en la caracterización del material constituyente son 3 bustos de damas romanas, 2 de varones romanos y una copa gallonada. La copa gallonada se fabricó con un mortero, o sea, no era de mármol, no era de material pétreo natural. Se encontraban en la barandilla, como hemos dicho, del templete del jardín. Aparecen mencionadas en el inventario realizado por Juan Cabré Aguiló, que fue el primer director del museo en 1927. Durante la Guerra Civil Española, según los datos que aparecen en los archivos del museo, se deterioró gravemente uno de los bustos del templete. El material constitutivo de las obras es mármol blanco y está muy erosionado por los efectos medioambientales, como la lluvia, el viento, etc. Los bustos que se encuentran en la cara interna del templete están en peor estado y de conservación y aparecen bastante más disgregados, siendo evidentes los depósitos de suciedad, las costras negras y acción del biodeterioro. Algunas piezas aparecen también fisuradas. Las causas de deterioro fundamentalmente son por acción del clima, del agua, de la lluvia, por la ubicación de las estructuras que no tienen protección frente a esta agresión y la situación del templete próximo a la calle, propiciando el depósito de partículas de contaminación como hollín y polvo. Las alteraciones observadas en los bustos son erosión de forma irregular a la superficie, siendo en algunas más evidente que en otros, y aumentando la rugosidad de la piedra y produciendo la degradación granular de la misma, disgregación, pérdida de material, pérdida de descohesión, y a veces se llega incluso a alcanzar varios centímetros de profundidad, y depósitos de suciedad. También los metales utilizados para el anclaje de las piezas están muy deteriorados por la corrosión, y se observa también biocolonización por hongos, microorganismos y manchas verdes de depósito. Se tomaron muestras del material pétreo de los bustos, cuyo objetivo, como hemos dicho, era caracterizar el material para investigar las causas y el grado del deterioro producido, también identificarlo petrográficamente, y se buscaba la posible presencia de algún tratamiento o un recubrimiento aplicado sobre la superficie de los bustos. Las técnicas experimentales que se han utilizado en este caso fue la preparación en lámina delgada para su observación mediante microscopía óptica de polarización, las técnicas de análisis mineralógico de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, y por último se realizó un procesado digital de las imágenes obtenidas con el microscopio óptico para caracterizar petrográficamente el material.
Mediante el estudio de la microscopía óptica se ha obtenido información de la mineralogía de las muestras estudiadas. En la diapositiva se muestra la micrografía, nícoles paralelos y nícoles cruzados de la muestra, en la que se ve que la muestra constitutiva de los bustos es mármol calcítico, es una caliza pura recocida con grandes cristales, entre los que se observan inclusiones de impurezas de óxido de hierro. Bajo el microscopio petrográfico aparecen texturalmente como un mosaico de granos de calcita cristalizadas sin espacio entre ellas. En las figuras también se puede apreciar que los cristales son equidimensionales, la textura granoblástica de baja porosidad. Esta textura se define con cristales poligonales típicas de procesos de recristalización asociados a estos procesos metamórficos. En la zona exterior de las muestras, correspondiente a la superficie de los bustos, los granos se ven un depósito negro que constituye fracciones de óxidos de hierro. Estos proceden del interior de la muestra, que se han podido lisiviar y acumular en la superficie. La estructura cristalina, el análisis mineralógico muestra el carbonato cálcico como componente químico mayoritario. En algunas se ha detectado también, aparte de la caliza pura, pequeñas cantidades de impurezas de arcillas, filosilicatos propias de la formación natural y óxidos de hierro. Toda esta información parece indicar que los bustos fueron esculpidos en mármol de Macael. El mármol, como hemos comentado, es un tipo de roca de origen metamórfico, cuyas partículas minerales de carbonato cálcico han sufrido fuertes presiones y bruscos cambios de temperatura. De los análisis efectuados al material pétreo constituyente de estos bustos, se deduce que el metamorfismo de la caliza no ha sido muy alto, se ha disuelto parte de la caliza y ha provocado la aparición de hidróxido cálcico de neoformación. Para la caracterización morfológica y química de las muestras se ha empleado la microscopía electrónica de barrido y ha revelado cristales heterogéneos de gran tamaño de calcita recristalizada, presentando unos colores de interferencia altos y una sola macla. Se ve el aspecto compacto de los granos de mármol calcítico con cohesión intergranular y alguna microfisura que denota algo de disgregación entre los granos minerales. Las micrografías de las láminas, las micrografías obtenidas con las láminas delgadas se analizaron usando técnicas de tratamiento y procesado digital de imágenes. Las técnicas de procesado digital parten de la discretización de cualquier imagen o señal de la que se extraen una serie de parámetros de distribución y formas, como porosidades, tamaños de grano, zonas de alteración, y en función de la escala y resolución de la imagen pues se pueden detectar los elementos de diferente naturaleza o alteraciones. A partir de la información obtenida de estas imágenes se puede inferir el proceso alterológico y geológico del material petrográfico, su metamorfismo y su consolidación. La técnica se fundamenta en la descomposición de la imagen en una matriz de puntos o datos con información espacial del fenómeno que afecta al segmento de la imagen. Se establecen tres procesos metodológicos: una captura de imagen, una mejora digital y una segmentación. Las calcitas desarrollan su característico maclado polisintético, cuyo color de birrefringencia e índice de refracción es alto. Se ve en la mejora de la imagen y clasificación de cada fase. Se ha representado en color siena la calcita, en color azul el cuarzo y en color marrón los óxidos de hierro y las fases alteradas. El cuarzo, bajo el mismo tipo de luz, da una birrefringencia alta, lo que implica una textura granular, homogénea y un color blanquecino. Los óxidos hidróxidos aparecen asociados a bordes de grano y a zonas de fisuración hidrotermal, relacionada con la dinámica de los fluidos en circulación. El resultado de este proceso se muestra en la secuencia de la figura que se ve en la imagen. Se parte de imágenes tomadas con una luz natural y polarizada del mismo campo y se aplican los filtrados matriciales antes descritos y se etiquetan las diferentes fases existentes. Se ve la composición de combinación de bandas para identificar las fases: en azul la calcita, en marrón el cuarzo, en color siena las calcitas con orientaciones diferenciales y en la derecha el cálculo de los bordes de grano. El resultado, la imagen clasificada, queda etiquetada en colores y tenemos también en diferentes colores. Metodológicamente este análisis se repite para el resto de imágenes del mismo material. El resultado se refleja utilizando el parámetro del diámetro medio de los granos y se obtiene o se representa en un histograma que evidencia enorme dispersión granulométrica de las calcitas.
Esta firma digital es característica de una determinada región y de una cantera. En el histograma se representa la morfometría de los diferentes granos encontrados en las láminas delgadas utilizadas. Petrológicamente se trataría de un mármol de roca metamórfica con procesos de dolomitización posterior, es decir, el catión calcio ha sido sustituido en la red base parcialmente por el magnesio, con el desarrollo de una serie de minerales de neoformación, como la portlandita, lo que produce una deformación reticular de la simetría cristalina y una mayor tendencia a la alteración y desarrollo de procesos degradativos. Por la forma del histograma no se trataría de un mármol de Carrara, como se referenciaba en algunos documentos, ya que aquel presenta una distribución morfológica y pureza monomineral totalmente diferente. Este es más heterogéneo y con más impurezas cristaloquímicas y de alteración, y se acercaría más a un mármol de Macael o una calcita. El uso de técnicas digitales de imágenes ha hecho posible una caracterización más precisa del material constituyente de los bustos, revela el grado de daños y alteraciones en la superficie de los cristales, y esta información puede orientar en la elección de productos de protección, hidrofugantes o consolidantes eficaces y adecuados a este tipo de material calcáreo en tratamiento de protección de las esculturas. Se deduce que el grado de deterioro de las esculturas con pérdida de relieve y desgaste del material se ha debido a causas químicas, disolución del sulfato cálcico procedente de la transformación de la calcita, disolución del carbonato y bicarbonato cálcico, y a causas físicas, erosión y procesos de heladicidad. Y una vez analizada toda la información obtenida de los ensayos de caracterización de las muestras y combinando las diferentes técnicas de análisis, y teniendo en cuenta las condiciones ambientales a las que las esculturas han estado expuestas, se establecen las siguientes conclusiones. El material constituyente es mármol calcítico, probablemente de Macael, que se trata de una caliza pura recocida con grandes cristales entre los que se encuentran inclusiones de impurezas de óxido de hierro. No se han encontrado ni se han detectado compuestos que pudieran indicar la aplicación de algún tipo de recubrimiento, y la capa de color gris oscuro adherida a la superficie está compuesta mayoritariamente por óxidos de hierro que han migrado del interior hacia la superficie. En la última diapositiva se presenta unas imágenes del templete restaurado con los bultos escultóricos.